Hola a todos y bienvenidos al canal de Ictofolarte. Yo soy Xavi y hoy os voy a traer cómo se construye un personaje, la forma sobre todo, en este caso una criatura a partir de una base literaria. En el vídeo de hoy no vamos a construir una criatura directamente literaria, es decir, no vamos a coger un personaje que nos hayamos inventado y a pues ponerle cómo es su psíquico, como si es bueno, si es malo, lo que sea, sino que vamos a coger un personaje que ya existe, en este caso un fauno, basándonos en la literatura y la mitología romana, y vamos a hacerle el físico, es decir, en base a las características literarias conseguir que el físico responda, siendo que el físico pues tiene que ser algo como novedoso, muy identificable sobre todo, y algo en sí que sea atractivo y que de un solo vistazo, como de una forma muy rápida, se identifique muy bien con todas esas características psíquicas que hemos cogido de la mitología romana. Antes de empezar con el proceso, quería explicaros un poco de historia del fauno. El fauno es un dios romano cuyo equivalente griego sería el dios Pan. Sin embargo, el dios Pan se divide en fauno y otro dios más, entonces no es exactamente igual. Es el dios de los pastores y tiene una historia con una ninfa a la cual persigue, y al final los dioses hacen que cuando Fauno toque a la ninfa, esta se convierta en bambú. Por eso él siempre lleva una flauta, aunque hay un montón de versiones, y por eso la flauta a veces es una flauta de pan normal y a veces es una flauta normal, así como en lugar de ser varios tubos una flauta recta. Yo voy a coger la versión que él tiene, una flauta de pan con varios tubos, como si fuera bambú tal cual. Aparte de esto, una característica bastante destacable de Fauno es que es el único dios romano que no es guapo, que no es una persona, sino que es medio persona, medio animal. Entonces tiene algunos rasgos muy destacados, como por ejemplo que tiene cuernos y que tiene orejas puntiagudas. El resto de rasgos hay un montón de versiones y hay gente que dice que tiene las patas de una forma, de otra, que tiene piernas normales o lo que sea. Así que eso pues es un poco más a libre interpretación, y en mi caso yo voy a hacer que sí que tenga bastante parte del cuerpo que sea como más tirando a animal. Bueno, ahora vamos a comenzar con el proceso. La primera parte es como una especie de lluvia de ideas, pero en este caso gráficas, claro. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer muchas siluetas en las cuales veamos a nuestro personaje, pero no un mismo personaje desde distintos puntos de vista, sino variaciones de este personaje, en plan, si en una hemos puesto los cuernos pequeños, en otra grande, si en una la cabeza la tiene muy grande, en otra que la tenga muy pequeña, de tal forma que conseguimos un montón de variaciones muy rápidas, pero que solo sean silueta, entonces no nos perdemos en los detalles y de un solo vistazo vemos si nuestro personaje es interesante o no. De todas estas nos vamos a quedar con 3. Lo que vamos a hacer en esta fase es un poco ver las posibilidades que tiene cada silueta. Por ejemplo, en una le podemos poner que tenga dientes muy largos y en otra no, porque la boca es algo que no se define en la silueta. Incluso también podemos hacer, como veréis en mi caso, yo en una tenía los cuernos de una forma y en otra pues pude variar. También algo que es interesante hacer en esta fase es, si hay soluciones formales que nos hayan gustado de una silueta, las podemos aplicar a la otra. Es decir, si los cuernos los hemos puesto de determinada forma en una silueta, se los podemos aplicar a la otra a ver cómo funcionan, o en general cuál es la silueta que tiene más posibilidades. Una vez hayamos acabado las siluetas, lo que tenemos que hacer es pensar un poco cuál de todas ellas es la que más tiene posibilidades, ya que las siluetas no tienen que ser algo súper acabado y súper cerrado, sino más bien algo bastante suelto. Como veréis en la mía, ni siquiera acabo de definir los ojos, es algo que ya haré más adelante, porque lo que interesa es que simplemente como separar formas sin ni definir texturas, ni luces, ni nada de eso. La que vemos que tendrá más posibilidades en un futuro, que más podremos desarrollar, ya no solo en esa pose, sino en un 3D, ya que el personaje al final se mueve, entonces no solo vamos a ver de cara o como lo hayamos dibujado, sino de espaldas, desde arriba, desde abajo, etc. Esa va a ser la que vamos a desarrollar. También, obviamente, no solo la que tiene más posibilidades, sino que las posibilidades se acercan más a lo que nosotros queremos representar, a cómo es nuestro personaje. De estas 3 vamos a rellenarlas, por así decirlo, con grises. Ahora, con este gris que hemos elegido, lo que vamos a hacer es definirlo más, y en este proceso de definición pues entran muchísimas cosas. De ahí es
lo que nos queramos complicar. Hasta ahora siempre vamos a trabajar en grises porque así podemos ver muy bien si funciona o no funciona en la ilustración y el personaje en sí. Entonces en este proceso pues podemos simplemente la pose que ya teníamos definirla más. En mi caso pues por ejemplo no había definido nada de texturas, no había definido ni una luz más o menos normal, no había definido si los cuernos entraban de una forma, de otra, cómo era el pelo, si tenía pelo, qué material llevaba puesto, porque sí que le he puesto ropa, cómo eran las pezuñas, etc. Entonces en este momento, en base a la principal, en mi caso, definiendo mucho más las texturas, luces, sombras, cómo se relacionan las partes del cuerpo, etc. Aparte, algo que es interesante hacer es una model sheet y un turnaround. Como es una criatura, obviamente en la model sheet, en la hoja de modelo básicamente, no podemos poner demasiado, pues no sé, en un humano sí que podemos poner que esté feliz, que esté triste, que no sé qué, pero pues no sé, una criatura, en mi caso a lo mejor sí, pero no tanto. No sé, si hemos hecho un águila que es mitad águila, mitad león, no podemos hacer que esté feliz y triste porque estará siempre serio y ya está. O no sé, si hemos hecho una criatura que devora personas, pues solo hará una acción, devorar personas. Pero sí que es interesante que las acciones que haga las describamos, que entendamos pues si por ejemplo es el bicho de Alien, hemos diseñado el bicho de Alien, pues cómo muerde, o si tiene en la lengua una boca, pues cómo la abre, cómo la usa. En general cómo se mueve y también hacer un turnaround, es decir, unas vistas del personaje para entender esas cosas del personaje que desde una sola vista no hemos podido entender del todo. En mi caso, lo que me funcionó muchísimo en esto fue el turnaround, ya que en la vista lateral acabé de entender cómo eran los cuernos y acabé de decidir pues si los cuernos se retorcían hacia un lado, hacia otro, cómo funcionaban en el espacio, porque yo tenía claro que funcionaban así de una forma, pero adelante y atrás no sabía la profundidad que tenían o cómo eran en general. En base a una ilustración final o su inclusión en cualquier tipo de producción, pues obviamente tienes que saber cómo es el personaje desde todos los puntos de vista para que tú o un animador entienda y pueda dibujar y replicar ese personaje de todas las formas posibles. Y por último, una vez ya tenemos el personaje completamente construido, súper detallado todo, o sea que entendemos perfectamente si aquí tiene pelo, si aquí no, la textura de la piel, si tiene piel, etcétera. Lo que vamos a hacer es unas pruebas de color. He descubierto un método que es muy rápido para colorear y básicamente lo primero que tenemos que hacer es diferenciar a través de selecciones todas las partes que vayan a tener colores distintos. Guardamos cada selección, estas selecciones se nos guardan en los canales alfa en Photoshop. Una vez tengamos guardada, cargamos cada selección que queramos hacer y aplicamos la capa de ajuste de mapa de grado. Es una herramienta súper potente que no conocía, que te permite poner colores distintos a las luces y a las sombras, de tal forma que es mucho más rico que si simplemente rellenas, no sé, por ejemplo, si la chaqueta quieres que sea naranja, no es simplemente como poner un bote de pintura naranja encima, aunque sea con el modo color que te respeta grises y blancos, sino que tiene mucha más riqueza porque puedes poner sutilezas en las sombras. Si las sombras quieres que, aunque sean naranjas, sean un poco más azuladas, si las luces quieres que sean más rojizas, etcétera. Esto en un momento te permite hacer todo esto, y como es una capa de ajuste, siempre puedes volver ahí y volver a modificar todos estos tonos. Entonces me parece una herramienta súper potente que descubrí a través de un tutorial que ahora no me acuerdo, si me acuerdo os lo pondré en la descripción. Una vez hayamos hecho varias pruebas de color, si estamos trabajando para una producción, es muy importante que sepamos los colores que predominan en la producción. Por ejemplo, si se me ocurre ahora Matrix, si hacemos cualquier cosa para una película de Matrix, hemos de tener en cuenta que pongamos el color que pongamos, tiene que o armonizar o ser verde, ya que el color predominante en Matrix es el verde. Algo que enseñaré en un próximo vídeo es cómo introduzco este personaje en una ilustración que sea narrativa, es decir, en una ilustración en la cual se entienda cómo es, cómo se comporta, cuál es su hábitat, etc. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este vídeo hablando un poco más sobre diseño y creación de personajes y contando algo mucho más como seccionado. Espero que os haya gustado mi personaje, el fauno, y que lo hayáis pasado bien con el proceso. Déjame en los comentarios si quieres que haga otro vídeo relacionado, si te ha gustado, qué te ha parecido, etc. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en un nuevo vídeo.